Un cordial saludo a todos los seguidores de nuestros programas. En esta oportunidad vamos de nuevo a tocar el tema de la alienación parental, los aspectos jurídicos y psicológicos más fundamentales y más importantes que tenemos en Colombia. Vamos también entonces a presentar un video que previamente ya lo hemos también mirado sobre alienación parental con la participación de muy connotados especialistas nacionales e internacionales sobre el tema. Esperamos que toda esta información sea de uso para todas las personas estudiosas, profesionales, que tienen que ver o bien en sus vidas o bien en su desarrollo de trabajo laboral con un tema tan delicado como es, diría, la instrumentalización de los menores en los conflictos de mayores. Igualmente, les vamos a dejar al final un listado de documentos, un compendio que creo que es muy importante que los conozcamos y lo compartamos. Les invito también a suscribirse tanto a nuestro fanpage de Facebook como también a nuestro canal de YouTube para que estén enterados de la información que estamos dejando normalmente en forma quincenal sobre los aspectos más importantes que tienen que ver con la familia separada. También en este video van a ver aquí abajo la dirección de el conversatorio, la sesión de puertas abiertas en Zoom que comienza poco después de que este video se presente. Los invitamos, ahí aparece la dirección en Zoom, aparece el ID y también aparece la contraseña. La manera de participar es a través de Zoom. Nuestros programas están siendo también retransmitidos por nuestro canal de YouTube y por la fanpage de Facebook, pero solamente estamos pendientes o podemos estar pendientes de las preguntas y las respuestas que se van a dar en la reunión de Zoom, en la sesión de Zoom. Bueno, cordialmente invitados entonces a seguirnos, a pasar inmediatamente después de esto, si es hoy sábado 22 de agosto, a nuestra reunión en Zoom, cordialmente invitados. Hasta pronto. Muy buenos días. Hoy traemos a esta sesión de puertas abiertas de la Fundación Padres por Siempre un tema de bastante actualidad, la alienación parental, que también se ha denominado síndrome de alienación parental y es un tema muy vigente por los niveles que a veces llegan a tener de conflictividad las relaciones de familia separada. Hoy vamos a traer una noticia en la televisión mexicana, en la jurisprudencia del país azteca. También nos va a acompañar el prestigioso psicólogo forense norteamericano, el doctor Carlos Alberto Rueda, de origen colombiano, que tiene además la virtud de haber hecho y haber sido dirigido sus estudios científicos por el mismísimo doctor Richard Gardner, famosísimo por ser el que acuñó a finales de los 80, principios de los 90, el término síndrome de alienación parental. También nos acompañará el psicólogo forense Roberto Sicar León, conocidísimo en este ambiente en Colombia y una de las figuras de mayor predominancia en el estudio y en la promoción de lo que es la alienación parental en Colombia. También nos va a acompañar el abogado Ricardo Isaacs, profesor universitario, abogado litigante por más de 20 años. También esperamos al final de la emisión indicarles cuáles son los datos para continuar con el conversatorio que comenzará hacia las 11 de la mañana con la presencia de estos connotados y prestigiosos profesionales. Muchas gracias y hasta pronto.
Es un placer participar en este programa, en esta conferencia. Yo soy el doctor Carlos Rueda, resido actualmente en Estados Unidos hace ya más de 40 años. Tengo una maestría y un doctorado en psicología forense y también me especialicé en español sería alienación de los padres. Tuve la oportunidad y el gran gusto de conocer al promotor, al pionero en este tema, el doctor Gardner, en New Jersey. Y él me dio las pautas para hacer el primer estudio de relatividad de este tema, el cual se desarrolló en la Universidad de Walden University en Minnesota. Me he especializado en esta categoría y he hecho infinidad de apariciones en cortes de familia, he asistido a abogados en este tema y también escribí varios artículos. Uno de ellos ha sido mencionado más de 22 veces por parte de otros peritos y otros especialistas alrededor del mundo. En el tema mismo del desarrollo y la percepción de lo que es la alienación parental, ¿cuál ha sido la evolución que usted ha percibido, que usted conoce, tanto en su práctica, digamos, profesional, científica, y también como, me imagino, terapista, ¿cierto? Desde hace, digamos, 20 años en los Estados Unidos. Y si esta, digamos, alienación parental como tal está plenamente establecida en la jurisprudencia y en la práctica profesional de la psicología forense de los Estados Unidos. Desde el primer momento de su inserción en la literatura científica, encontró bastante oposición. Se le ha tildado a los especialistas en este ramo de ser sexistas, de ser clasistas, y ha encontrado bastante oposición en todos los aspectos, desde el punto de vista de salud mental como desde el punto de vista también legal. Existe todavía mucha oposición. El doctor Gardner incluso se enfrentó a muchos sectores que lo tildaron de sexista y él prosiguió con sus estudios. Inicialmente, él lo estableció como un síndrome. El doctor Gardner era un psiquiatra muy reconocido en Nueva York y era también muy acogido en la comunidad científica, un escritor también de libros científicos en su ramo, y él era un erudito, muy versado en el tema, pero se enfrentó a mucho crítico y mucho escepticismo. Él lo inició el concepto como un síndrome, ya ve que debido a su formación médica, pues él lo diagnosticó y lo configuró como un síndrome. Ahora, en la actualidad, ha tenido mucha más acogida por la parte legal. Muchas cortes en los Estados Unidos lo reconocen. A nivel internacional también es altamente reconocido en cortes de Israel, de Australia, e incluso en el Reino Unido también es muy reconocido. La Organización Mundial de la Salud lo acaba de reconocer hace un año atrás como uno de los elementos en su criterio de diagnóstico. Lo relaciona con los problemas entre padres e hijos, pero es basado en las versiones investigativas de los expertos en ese ramo que han promovido este concepto. En la actualidad se conoce más bien como alienación parental de los padres y se ha relegado a un segundo plano el término de síndrome. En su experiencia profesional, ¿con qué tipo de eventos está más relacionado la aparición de la alienación parental? Y de su experiencia también profesional, ¿nos podría decir algunos elementos para que los padres los reconozcan, por un lado, y por otros, para que también tomen actitudes que lo neutralicen y no que lo fortalezcan? En el entendido en que a veces no somos muy asertivos en el momento de reaccionar a lo que es una alienación parental
y podemos tomar actitudes que en vez de favorecer y aliviar la pesada carga que tienen nuestros hijos en esos momentos o en esas circunstancias, lo que hacemos es darle razones para que también ese proceso de alienación parental se fortalezca aún más. Una muy buena pregunta. Esta alienación parental está muy cercana a los procesos donde hay un alto nivel de conflicto en la separación o en el divorcio marital. Y suele suceder también en aquellas personas que tienen un grado un poco más alto, más elevado de depresión o síntomas depresivos o sean susceptibles a la depresión, en el cual entonces los padres envuelven a los hijos en una sistemática de degradación, denigración del otro padre. Usualmente ha sucedido de un solo padre hacia el otro, pero últimamente se está viendo de que también sucede en ambos padres. Puede suceder en ambos padres, debido a la reactividad de uno de los padres. El padre que ha sido más afectado reacciona de una manera mucho más inusual a lo acostumbrado. Entonces también tiende a someter a los hijos a este proceso y los hijos retroalimentan el favoritismo, la alienación parental al someterse también a este mismo sistema, y de paso ellos contribuyen. Entonces es una doble militancia, como diríamos. No solamente los padres tratando de adherir sus hijos a su lado, sino que también ahora los hijos ensayándose contra el otro padre y favoreciendo a uno de los dos. De ahí el término síndrome, porque es una confabulación de muchos síntomas que cada persona, cada participante, o sea, un padre o los dos padres, más el hijo o hijos, traen a la mesa. Doctor, una pregunta también, y es, ¿en qué manera, sí, puede un padre que es neófito en estos temas y sin mayor conocimiento ni profundidad en la psicología de la pareja y en psicología en general, puede realmente demostrar que está siendo víctima de un proceso de violencia moral, violencia intrafamiliar? Cuando, digamos, el progenitor custodio, convencionalmente la mujer madre con la custodia, aunque también hay hombres, engaña o envenena a sus hijos en contra del no custodio. Hay que hacer una distinción, tal vez, Edison, acerca de lo que son los síntomas y la estrategia. El doctor Gardner específicamente clasificó 8 síntomas. Y para enumerar algunos, es precisamente la campaña, la principal es la campaña de denigración de un padre hacia el otro. Ese es el factor primordial que determina el comienzo de la alienación. Entonces vemos, por ejemplo, que como estrategia, a diferencia de los síntomas, se utiliza, por ejemplo, los abusos emocionales en contra del otro padre, o las acusaciones más bien de índole emocional o psicológico o sexual. Hay un padre o una madre que sin ninguna evidencia, sin ninguna justificación, en pleno proceso de separación o de divorcio, acusa a la otra parte de haber abusado sexualmente a su hijo o su hija. Ese es uno de los más comunes. Y por eso hay muchas personas que han sido puestas en prisión por acusaciones indebidas. Otro tema muy elemental ha sido, por ejemplo, el que un padre o una madre, cuando yo digo padre, me refiero a cualquiera de los dos. Estoy siendo completamente a generis. No estoy diciendo una madre o un padre, me refiero a ambos. Entonces, un padre que utiliza el factor económico para chantajear a la otra parte, o decirle a su hijo o su hija, tu padre no nos da
suficiente dinero para comprarte tus útiles escolares o para comprarte ropa. Entonces, son una campaña de denigración en la cual se trata de sabotear el afecto, el apego, el amor de un hijo hacia el padre no custodio. O puede ser también a la inversa, un padre no custodio que trata de denigrar en contra de la otra parte para tratar de ganarse el amor, el afecto de ese hijo o para justificar la mala conducta de la otra parte. Entonces, puede ir de alguna de las dos maneras. Doctor, una última pregunta. Usted hablaba de las acusaciones de abuso sexual. Hay una preocupación a nosotros que siempre no nos deja, y es el tema de que los denigrantes, los negacionistas, normalmente utilizan el tema de que el SAP, o la alienación parental, es un cuento de padres abusadores para evitar la acción de la justicia. ¿Cómo lograr, cierto, entender cuando realmente un padre abusador sexual está tratando de usar la investigación científica acerca de la alienación parental para eximirse de responsabilidades penales? Bueno, es una pregunta bastante cargada y bastante compleja de responder. ¿Por qué? Porque para esto no nos podemos limitar solamente a la entrevista de una de las partes. Hay que entrevistar de manera objetiva, científica, a las partes envueltas. Entonces hay que entrar a una investigación forense muy, muy detallada e incluso se han tomado casos donde hay que incluir una evaluación médica para comprobar de que si haya existido tal vez desafortunadamente una penetración o alguna otra, que haya alguna otra indicación física, una evidencia física de que sí existió tal acto. Pero esto es una entrevista que no se hace muy a la ligera y debe ser llevada a cabo por profesionales en el ramo, porque hay otros profesionales que no entienden de esta materia y lo que hacen es añadirle más fuego a la hoguera. Más incertidumbre. Doctor, aquí precisamente con frecuencia ve uno una discusión en la rama de la psicología, donde hablan de la gran diferencia que hay entre una entrevista psicológica y un diagnóstico de psicología forense, que es de mucho mayor profundidad, de mucho mayor envergadura para poder realmente orientar una decisión jurídica. No sé si en Estados Unidos se presente igual, digamos, inconsistencia en que con frecuencia un operador de justicia de familia, un defensor, un comisario, inclusive un juez, pueda llegar a darle un valor, digamos, probatorio, un diagnóstico psicológico, que normalmente pues es la versión de la persona que está hablando sin tener, digamos, en cuenta realmente una investigación científica que permita dilucidar detrás de esas apreciaciones qué es lo que realmente haya podido pasar. ¿Qué nos diría al respecto? ¿Cómo se maneja en los Estados Unidos? Sí, esto va a suceder en cualquier parte del mundo, en cualquier sitio donde haya un inexperto en la materia, va a hacer una evaluación muy liviana de un perfil psicológico. Pero una evaluación forense va mucho más allá de lo presentado. Afortunadamente, en nuestro medio en Estados Unidos, las cortes, los magistrados toman muy en serio la participación de un experto y no van a descalificar por ningún motivo la apreciación profesional, objetiva de este experto en la materia en la que se desenvuelve. Entonces no tenemos esa preocupación. E incluso si hubiese esa tergiversación en los magistrados, habrían otras instancias donde se podría apelar de manera judicial cualquier fallo. Pero afortunadamente gozamos con un estado de justicia muy, muy saludable.
Pues bien, aprovechando este encuentro que tenemos en este foro y en tiempos de pandemia, es interesante ver cómo la pandemia ha favorecido a muchos alienadores. Lo que estamos viendo es que este periodo de 2, 3 meses de inacciones parciales judiciales o de imposibilidad de hacer encuentros o de tener una eficacia en el contacto con los hijos, en muchos padres ha sido más bien un factor que les ha abierto la brecha con sus hijos. Y eso es preocupante. Primero que hay que decir frente a esto es que la alienación parental ha sido reconocida en Colombia desde el año 2011 por la Unidad de Psicología Jurídica y Forense del Colegio Colombiano de Psicólogos. Y se publicó solo hasta el 2018, se publicó como un pronunciamiento del gremio de los psicólogos en el país. Por lo tanto, hay un pronunciamiento oficial gremial oficialmente desde 2018. También uno de los argumentos por los cuales dicen que no existe la alienación parental es que no hay investigaciones serias al respecto. Hemos censado nosotros más de 2.800 trabajos de valor científico en todo el mundo. En Colombia también actualmente hay 13 sentencias vía tutela y por corte constitucional donde reconocen la existencia de la alienación parental. Para algunos es síndrome, para otros es alienación solamente. Por lo tanto, habría un reconocimiento jurídico. Entonces, repitamos, ya hay un reconocimiento científico oficial de un gremio desde 2018 y hay un reconocimiento jurídico más o menos en épocas semejantes. En estos últimos 3 años que se han presentado estas sentencias de tutela y por corte constitucional. Frente a los detractores del síndrome de alienación parental que dicen que no existen, pues lo van a tener muy difícil porque la ciencia lo reconoció y porque el compendio jurídico también lo ha reconocido, al punto que hay países que ya han incluido la alienación parental como, oigan, un tipo penal. Redondeando todo esto, entonces lo que podemos decir es, Colombia actualmente en América Latina es un país pionero en la producción de información científica de alienación parental e inclusive algo que los detractores decían que no era contemplado en el DSM-5, el Manual de Enfermedades y Trastornos Mentales, ni tampoco en el CIE, pues les digo la ya no tan novedad que el CIE 11 en su versión 11 ya lo describió como un fenómeno incluido dentro de los trastornos de relaciones familiares. Y los criterios Garner están incluidos dentro del DSM como maltrato psicológico o violencia psicológica y trastornos de relación. Seguramente en el DSM no aparece el nombre de alienación parental, lo cual no significa que los criterios no estén incluidos dentro de lo que el DSM-5 considera como maltrato infantil o maltrato psicológico. En últimas, la alienación parental, el término, no es lo importante. Lo importante es darnos cuenta que una de las estrategias para maltratar a los niños y golpear a las exparejas es maltratar psicológicamente a los niños bajo la estrategia de la alienación, que tiene unos efectos abrumadores en la vida de toda la familia y que el gobierno colombiano ya lo incluyó en varias estrategias. Ya por último, les informo que muchas comisarías y juzgados de familia han consultado al Colegio Colombiano de Psicólogos sobre la existencia de este fenómeno. Muchos psicólogos, por no decir la mayoría, del mismo Colegio Colombiano de Psicólogos y el listado de peritos, no resulta una novedad la alienación, sino es lastimosamente un viejo conocido. Y hoy en día la pericia privada y algunas pericias públicas están reconociendo la alienación parental y se han logrado obtener beneficios judiciales logrando probar la existencia de la alienación de determinadas familias. Les digo que Colombia ya tiene desarrollos científicos y jurídicos al respecto y cualquier persona que quiera decir que no existe la alienación parental, al parecer
una de sus estrategias es alienar a la sociedad. Entonces, muchas gracias, doctor Salazar, por su invitación. Espero también que cada uno de los padres y madres que está viendo este foro pues pueda participar con sus preguntas, y quedo dispuesto para cualquier de ustedes, si tiene una inquietud, a responderle en la mayor premura cualquier elemento positivo para su defensa. Gracias. Buenos días a todos. Ricardo Isaac Saurado, litigante. El tema de la alienación parental hoy es una realidad en muchos foros y en el ámbito judicial es de todos los días. Esta sociedad y esta actualidad mundial, ante los conflictos de padres y ante el infortunio de los niños de tener a sus padres separados, ha optado por una forma de resolver el problema por medio de litigio y criminalizando también. Los tipos penales de violencia intrafamiliar, abuso sexual, son los tipos penales o los delitos pues, más importantes, más trascendentes. Hoy en día, decimos los litigantes, es más fácil defender un homicidio que defender un tipo penal de violencia intrafamiliar o el abuso sexual con sus variedades. Pero lo cierto es que un problema es algo que tiene diversas soluciones, y la solución jurídica es la solución más dificultosa, más gravosa, porque genera el rompimiento de las familias y en los niños imprime una violencia de actuar contra uno de sus padres que debe querer por el designio del otro. Conflicto es muy doloroso que los niños, infortunadamente en esta práctica, tengo que decirlo, sean capacitados para actuar contra uno de sus padres y actuarlo en un foro judicial, y sean ayudados por profesionales médicos, psicólogos y psiquiatras en ese designio, con una sociedad especializada, una estructura determinada, infortunadamente, por el feminismo, y se genera pues una tragedia familiar que no sirve a ningún miembro de la sociedad. La Constitución genera una forma de apreciar las relaciones de la familia y establece que serán recíprocas, establece pues un principio de igualdad y probablemente ante el infortunio de tener el niño sus padres separados, lejos de resolverse el problema se agrava porque alguno de los dos trata de suprimir al otro por medio de el litigio. Esto es infortunado, pero probablemente se ha avanzado mucho en los últimos 20 años. Será la criminología en esa especialidad quien deberá presentar un reporte científico en breve de esta dolorosa situación. Para mí como litigante es una realidad en la práctica profesional y mi apreciación sobre el tema es indicar lo siguiente. Ante la separación de los padres porque no quieren o no pueden convivir, el niño se encuentra en una forma potencial de abandono y debe ser protegido de esa forma. Me parece a mí que no caería mal que los padres y el niño estuvieran supervisados de manera permanente por una terapéutica para mejorar la comunicación, y también se les debería suprimir la posibilidad de accionarse recíprocamente. Infortunadamente, el mundo jurídico es el menos culto para manejar este tema y los resultados son ciertamente los de la criminalización y con este diseño. Muchas gracias. Bueno, lo prometido es deuda.
Acá en esta pantalla ustedes podrán ver cuáles son los documentos que les habíamos prometido, que considero son fundamentales o consideramos son fundamentales en el estudio, en el seguimiento de lo que se denomina alienación parental o que también históricamente ha recibido el nombre de síndrome de alienación parental. En primera instancia está el concepto que ha emitido y que está en evaluación por parte del CONCYT, que ha sido también entonces base en la parte de la psicología para entender mejor lo que es la alienación parental. Hay un libro también que les recomiendo adquirir, que es el libro Síndrome de alienación parental de José Manuel Aguilar, un psicólogo forense español que también pensaría que es la obra más importante que ha venido funcionando desde hace más de 10 años y que nos ha permitido entender mucho mejor lo que es en sí la alienación parental. El síndrome de alienación parental, diagnóstico y sanción desde la óptica jurídica en Colombia. Autora Doris Ferney Rodríguez Guzmán, tesis de especialización en Derecho de la Universidad Nueva Granada en el 2014. Protección de niños, niñas y adolescentes en caso de alienación parental y debilitamiento de las relaciones parentofiliales, de Lady Joana Mojica Acero, tesis de maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Síndrome de alienación parental, valoración probatoria del dictamen pericial de María Isabel Uribe López, tesis de grado en Derecho, laureada de la Universidad de Antioquia en el 2015. También hay una resolución que reconoce el SAP, el síndrome de alienación parental, del Centro Zonal Integral Noroccidental ISBF en Medellín el 9 de octubre del 2009. El concepto de alienación parental se expresa claramente en el DSM-5, es un artículo de un autor norteamericano en inglés, donde claramente deja establecido que está el concepto de bien, si bien no las palabras como tal, el concepto sí está claramente expuesto. Y también hay una sentencia muy interesante que es la T-114 de 2014, que también habla en la Corte Constitucional sobre lo que representa el síndrome de alienación parental. Todos estos, digamos, libros, toda esta información nos escriben a junta@padresporsiempre.com, se inscriben a cualquiera de nuestros planes. Hay el plan, digamos, general sin costo, dejan sus datos y le hacemos llegar esta información. A aquellas personas que ya están inscritos en nuestros planes, pues también les va a llegar. Bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto.